Hola, muy buenos días a todos y a todas, eh, los panelistas del día de hoy y público invitado. Muchas gracias por estar con nosotros. A nombre del licenciado Jorge Luis Escandón Hernández, director general del Colegio de Bachilleres, y del doctor Luis Javier Balseca Pinto, director de Tecnologías e Innovación Educativa del Colegio de Bachilleres, le damos la más calurosa bienvenida al primer seminario web de Ciencia, Tecnología e Innovación Educativa, con el tema "No se nace científica, se llega a serlo. Experiencias de las mujeres en la ciencia". En este marco de la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es del 2023, que se estuvo realizando del 20 al 24 de febrero, se visitaron diferentes planteles educativos, llevando a cabo ponencias, pláticas, talleres y cursos para fortalecer entornos educativos que alimenten a los jóvenes estudiantes, para fortalecer y considerar las posibilidades de involucrarse desde edades tempranas en veranos científicos y actividades científicas, tecnológicas y humanísticas. Con este breve comentario, dejo con ustedes a la licenciada Elsie Beatriz López Márquez, quien nos dará la bienvenida y nos dará unas breves palabras también para que podamos continuar con el webinar. Muchas gracias. Marie Curie, una de las mentes más brillantes de la historia de la ciencia, alguna vez mencionó: usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. Con esta reflexión, tengo el gusto de presentar a nuestras panelistas, las doctoras Peggy Elizabeth Álvarez Gutiérrez, Angélica Rodríguez Abad, Ana Laura Guzmán Rabasa y la doctora Citlali Guadalupe Flecha Macías. Bienvenida. La semblanza de la doctora Peggy Elizabeth Álvarez Gutiérrez. Ella es doctora en ciencias en biotecnología de plantas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Irapuato, con la tesis Mecanismos de construcción de la pared celular de hongos. Es ingeniera bioquímica por el Instituto Tecnológico de Celaya. Ha impartido cursos a nivel profesional y posgrado en diversas universidades de México. Ha publicado artículos de investigación y divulgación científica en revistas nacionales e internacionales. Actualmente, catedrática CONACYT, comisionada al Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. La doctora Angélica Rodríguez Abad. Ella es investigadora postdoctoral con el proyecto Paternidad, Migración y Vejez. Las ausencias, los ejercicios y los costos de ser padre migrante de retorno en la etapa de la vejez, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Becaria por el programa de becas postdoctorales, doctora en Ciencias Sociales, maestra en instituciones y organizaciones y licenciada en Sociología, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha realizado estancias de investigación en el Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. La doctora Ana Laura Guzmán Rabasa. Ella es maestra en ciencias, en bioprocesos en la línea de investigación en biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Ingeniera bioquímica, egresada del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez con especialidad en ciencia y tecnología de alimentos. Ha trabajado en la industria de bebidas espirituosas de Chiapas y en el Centro de Investigación y Desarrollo Industrial Empresarial de Comitán. Es miembro del Colegio Mexicano de Ingenieros Bioquímicos. La doctora Citlali Guadalupe Flecha Macías es doctora de Estudios Regionales, maestra en Estudios Culturales y licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas. Forma parte de la colectiva cartográfica de los Sures Globales, organización interesada en el abordaje de fenómenos sociales en la región México-Centroamérica. Se desempeña como jefa del Departamento de Integración de Informes de la Subsecretaría de Planeación Educativa. La doctora Ana Laura Castillo Hernández, doctorado en Estudios Regionales y maestra en Estudios Culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas,
licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Coahuila. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT como candidata a investigadora y del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas con nombramiento emérito, medalla al mérito docente e investigador por el ICSI 2022. Reiteramos la bienvenida calurosa a los invitados y a reflexionar y escuchar este tema que es sumamente importante sobre la participación de la mujer en la ciencia. Cedo el espacio y micrófonos a la doctora Ana Laura Castillo, quien a partir de este momento será quien otorgará la palabra a nuestras apreciadas panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Elsie. Muy buen día a todas y todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, aquí presentes como asistentes y también en redes sociales nos pueden seguir. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se conmemora cada 11 de febrero desde el 2015 por la ONU, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas. Este día, entonces, es un recordatorio de que las mujeres y las niñas y las jóvenes desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia, tecnología y humanidades. Para ello, también, desde la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, pues se enfatiza la importancia del desarrollo tecnológico, la inversión en investigación y la innovación orientada a la educación y el empoderamiento para la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Nogosi y Cárdenas han señalado que para el desarrollo de la sociedad es importante impulsar la participación y el reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la investigación, ya que ha sido históricamente visiblemente menor que la participación de los hombres, ¿no? Por ejemplo, algunos datos, el 3% de los premios Nobel de ciencias que se han otorgado en la historia, pues han sido, solamente el 3% han sido para mujeres, y el 37% de la comunidad científica del Sistema Nacional de Investigadores de México son mujeres, ¿no? Entonces ahí vemos a través de estas cifras, pues, estas brechas. De tal manera que para el Colegio de Bachilleres de Chiapas, como una institución de educación media superior, es importante fomentar y fortalecer la participación de las estudiantes, docentes y trabajadoras administrativas en diferentes campos científicos, ¿no? Es así que dedicamos este primer seminario web del ciclo 2023, que forma parte del tercer año de conversatorios y seminarios web para la divulgación y difusión científica y tecnológica a este día. Muy bien, muchas gracias. Voy a pasar a continuación a hacerles unas preguntas. Iniciaré con la pregunta para la doctora Peggy Elizabeth Álvarez Gutiérrez. Nos gustaría que platicara a nosotros y al público que nos acompaña, saber a qué edad inició tu pasión por los temas que investigas hoy en día, ¿no? En el campo de la bioquímica y la biotecnología. ¿Y qué desafíos identificas como mujer en el campo, en este campo científico? Bienvenida, doctora Peggy. Muchas gracias, doctora Ana Laura. Saludos a todos. Gracias por invitarme. Fíjense que yo hice mi preparatoria en un pueblito muy pequeño de Veracruz, que aún ahora no tiene semáforos. Entonces, para mí es un indicativo del tamaño de los pueblos. Y fui la primera generación, porque no había una prepa como tal en el pueblo. Entonces fui la primera generación a entrar a la prepa. Entonces no teníamos ningún laboratorio, ninguno. No teníamos más que, era un edificio donde se hacía miel, que dijeron, pues, ¿dónde ponemos? Pues nos pusieron ahí donde se hacía miel. Y entonces mi maestro de biología, en el afán de que nosotros entendiéramos los diferentes grupos de seres vivos, nos llevaba de día de campo. Y para mí ir de día de campo es una actividad que yo empecé pues como a los 10 años, ¿no? Antes le decías a tu papá, voy a ir con un día de campo y lo único que necesitabas pues era otro cómplice, ¿no? Y te ibas a nadar al río o te ibas al nacimiento de agua o te ibas al potrero, donde fuera. Entonces, en la prepa,
nos subieron, este pueblo está en las faldas del volcán Citlaltépetl, entonces nos fuimos a un cerro, el cerro Chocamán, y entonces fuimos en época de lluvias y ahí fue donde yo vi por primera vez a hongos. Entonces sí, pues el ver animales y plantas pues es muy obvio para todos desde muy pequeños, pero los hongos en particular no. Y ahí vi hongos que no tienen esta forma tradicional, esta forma de seta, de sombrilla, sino vi hongos de muchas clases. Entonces ahí fue como mi primer acercamiento al mundo de los hongos. Y bueno, después mi mamá tenía una tortería y cuando tenía yo que escoger qué carrera tenía yo que elegir, pues yo quería diseño gráfico por aquello de que pues me gusta pintar y todo, y también quería yo computadoras y quería yo muchas cosas, pero la realidad, mi realidad era que mi mamá tenía una tortería. Entonces dije, pues, ¿qué elijo? Pues elijo algo que después me pueda asegurar tener trabajo. Entonces elegí ingeniería bioquímica porque dentro de las especialidades de ingeniería bioquímica estaba alimentos. Y dije, bueno, pues al final de mi carrera voy a poder, si no encuentro trabajo en una empresa, voy a poder hacer yogur, pero mermeladas, pero cárnicos, pero lácteos y todas esas tecnologías. Y entonces me fui involucrando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que yo he tenido? Bueno, pues los desafíos desde muy chica que yo he tenido es el acceso a laboratorios, ¿no? El acceso a conocer científicos, el acceso a la información, porque cuando yo era chica, la biblioteca, que había una, estaba en el Palacio Municipal y libros de ciencias pues no habían. Entonces ibas a las casas de las personas que tenían en sus casas bibliotecas, porque antes un libro era pues muy preciado. Entonces, acceder a un libro en algunas comunidades es muy difícil. Entonces, acceder a la información pues es increíble. Ahora con esto del internet, pues para mí es cosa del demonio, porque puedes acceder a miles de libros y ahora, por ejemplo, mi hija dice, no, mamá, no lo compres, lo descargo. ¿Y cómo que descargas? Sí, pues descargo el y accedes a cualquier información de cualquier parte del mundo en cualquier idioma, ¿no? Entonces, para mí, en la prepa, mi prepa no tenía biblioteca, no teníamos internet, no tenías, lo único que tenías eran tus apuntes o los apuntes de las personas, acceder a la información. Ese ha sido el primer reto. El segundo reto es la historia de mi familia, ¿no? La historia de mi familia y el acceso a tener educación limitada por los recursos económicos, ¿no? Y como les digo, mi papá es carpintero, mi mamá tenía una tortería, ya después escalamos al restaurante, pero pues mi papá apenas terminó la prepa, mi mamá no la dejaron estudiar porque a los hombres le dijeron, pues tú eres hombre, tú te vas a la UNAM, y les pagaron para ir a la UNAM. Y a mi mamá le dijeron, tú eres mujer, termina la primaria y te vas a casar con un prominente ganadero veracruzano. O sea, mi papá, que de prominente no tenía nada, ni de ganado tenía nada, ¿no? Entonces, la situación económica y el acceso a la información es, creo, uno de los grandes desafíos que yo tuve para acceder a mi carrera científica. Creo que esos son básicamente. Muy bien, muchas gracias, doctora Peggy. Es muy importante esto que nos menciona. Rescatamos como primero, ¿no? Este nacimiento de su interés, de su pasión, de esta cotidianidad, ¿no? De esta capacidad de asombro ante la cotidianidad, ante las simples cosas, ¿no? Diría Violeta Parra. Y también reconocer en este sentido, por eso era que queríamos saber cuáles han sido esos desafíos, pues que reconozcamos que existe
que es muy importante reconocer la diferencia de condiciones y circunstancias, ¿no? En términos de género, pero también en términos incluso de clase social, para poder acceder y para poder tener acceso a estos recursos que mencionaba, ¿no? Y cómo pues, se van buscando como estrategias, se van trazando estrategias, ¿no? Muchas gracias, doctora Peggy. Ahora sí, en este mismo sentido, como de conocer cómo nacen esos intereses, nos gustaría saber, doctora Angélica Rodríguez Abad, ¿cómo elegiste también tú estudiar sociología ahora en el campo de las ciencias sociales? ¿Y en qué momento supiste que te dedicarías a la investigación social, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Ana Laura. Pues gracias por el espacio, un gusto poder estar este día compartiendo una parte importante de nuestra vida que pocas veces hablamos, al menos desde la academia, ¿no? No nos hemos dado como ese espacio para regresar el cassette y decir de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Que es como nuestra lógica que también la doctora Elizabeth ya ha compartido. Pues parte de mi historia de vida va muy similar a lo que comparte la doctora Álvarez. Yo provengo de una familia rural, perdón, voy a apagar cámara, tengo un problemita por acá, de una familia, de un contexto rural. Mi padre es agricultor, campesino hasta la fecha, 81 años, sigue trabajando la tierra. Mi madre es enfermera técnica y decide ella abandonar prácticamente la carrera para dedicarse a la maternidad. Y eso me dio como ciertos elementos porque en toda mi vida infante me permitió tener ese acompañamiento por parte de ambos padres, de vivir en esta familia nuclear. Y sobre todo, bueno, no sé exactamente en qué edad de mi vida, y eso va partiendo de los relatos que comparte mi madre, estos juegos por siempre tener libros y siempre jalar una mesita que en realidad era su asiento del tocador de esa época, una mesa de madera. Para mí era una mesa por mi estatura, pero era su asiento. Y me decía que yo siempre era muy activa en jugar, que estaba escribiendo máquina, etcétera. Y esa forma tan prematura me hizo llegar a estudiar la primaria desde los 5 años. Bueno, todo ese trayecto, ¿no? de mi iniciativa me llevó a decidir en la preparatoria, a partir de la orientación ya de mi profesor de orientación profesional, que yo tenía un perfil más de antropóloga y socióloga cuando yo me encontraba estudiando en el área de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, perdón, porque mi perfil era tener esta carrera de enfermería como un pago de lo que mi mamá abandonó como persona profesionista, ¿no? Y yo sentía como un compromiso para redituar de alguna manera lo que ella ya no logró. Cuando estudié en la preparatoria, me hacen el estudio y me dicen, no, Angélica, tú no tienes perfil de ciencias naturales. Tú traes todo un perfil más de las ciencias sociales y tus carreras son estas, sociología, antropología y psicología. Entonces, ya con el desarrollo de ello, el profesor que voy a nombrar, que es Miguel Ángel Barranco Garay, de Jonacatepec, Morelos, me indicó que muy cerca de allí, que es Cuautla, Morelos, había una universidad pública, que era un pedacito de la UAM, donde yo podía ingresar a estudiar sin que tuviera que pagar las colegiaturas, porque de hecho en el momento en el que yo entro a estudiar la universidad, hubo todo un auge de universidades privadas. Entonces yo fui a preguntar y sabía que pagar 3,000 pesos de colegiatura para mí era imposible porque las posibilidades económicas en mi casa no me permitirían estudiar por 3 o 4 años la carrera. Ingresé a sociología, estudié los 5 años y poco a poco en el camino fui conociendo a 2 investigadoras muy importantes de allí, que es Luz Marina Ibarra Uribe y Ana Esther Escalante Ferrer. A lo lejos yo veía que ellas hacían investigación, pero no entendía qué era la investigación. Yo solamente sabía que eran unas doctoras que habían llegado y que estaban trabajando en la zona oriente de Morelos. Al momento en el que yo me titulo de sociología, me llega la invitación para estudiar un posgrado, pero mi idea en ese momento era ya trabajar para poder aportar dinero a mi casa y poder ayudar al menos en los recursos básicos de un hogar, ¿no? Alimentación, etcétera. Pero básicamente ya eso me permitió moverme el piso. Me decían que existían estas becas CONACYT en las cuales yo podía incorporarme a estudiar un posgrado, una maestría, y fue allí, en la maestría, ya una vez que decidí participar, porque dejé un año, ¿no? Dejé un año porque mi idea era trabajar. Trabajé en una preparatoria de nivel medio superior, ya enfocada en las ciencias sociales, pero me sentía vacía de manera interna, sentía que no estaba cumpliendo con los objetivos que un profesor debería de tener. Entonces,
En ese año empecé como a reflexionar hacia dónde iba con mi persona y con mi vida personal y profesional, e ingreso a estudiar una maestría y allí tengo mis primeros ejemplos de investigación. Junto con la doctora Luz Marina Ibarra tuve la oportunidad de estar en la UNACH, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde conocí a grandes colegas como ha sido Citlali Flecha, y en el que tuve la oportunidad de acompañar también de alguna manera cómo estaban haciendo investigación. Y ese trayecto poco a poco fue madurando. No fue algo que yo hubiese creído en mi infancia, porque dentro de mi contexto no estaba ese panorama de ser mujer científica en el área de las ciencias sociales, y mucho menos había dentro de mi contexto familiar ese modelo o esa persona que yo pudiera decir, es como mi capital social en el cual me puedo apoyar, sino que mis capitales sociales fueron externos y son sobre todo de este momento que la vida te pone y que uno intenta como aprovechar o buscar. Ya específicamente en el área de las ciencias sociales, como les decía, viene parte de mi orientación vocacional, y ha sido como todo un entramado de aprendizajes de cómo entrar en contacto con lo social, de cómo ponerte los lentes teóricos para analizar la sociedad, porque ha habido toda una serie de estereotipos construidos de la mujer en la ciencia social, asociado de que no estamos haciendo ciencia. Sin embargo, por supuesto, hacemos ciencia porque traemos toda una serie de componentes teóricos, empíricos y metodológicos para poder construir una problemática y dar posibles respuestas en función de un camino, de un método, y de poder caracterizar lo que están viviendo en un contexto o en un fenómeno particular. Para ello, seguramente vamos a compartir en esta mesa, pues tendremos que referenciar cuáles son como todos estos referentes por los cuales nosotros nos vamos construyendo teóricamente, y que si bien las ciencias, sobre todo las teorías clásicas, vivenciaron, por supuesto, en toda la época en el desarrollo del conocimiento científico, pues viene de los hombres, pero actualmente desde los estudios de género y los feminismos estamos reivindicando y reconociendo, por supuesto, los aportes que las mujeres han hecho a lo largo de la historia en la ciencia social. Y bueno, ahí les iré compartiendo algunos nombres para que vayamos familiarizándonos. Y bueno, Chiapas se distingue, por supuesto, gracias a estas grandes científicas que hemos tenido en la historia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Angélica Rodríguez, que justamente han dado en el punto que queríamos con este seminario web, ¿no? Demostrar cómo no es, hacer ciencia no tiene que ver con una capacidad innata o con un tema con el que se nacen, ¿no? Sino también con una serie de posibilidades y de horizontes de posibilidad que se van abriendo a lo largo del camino, ¿no? Y la importancia de las docentes y de los docentes, de ver a otras mujeres haciendo ciencia, creo que es muy peculiar, ¿no? Sobre todo para contextos como el de México y como el sur de México, en el que pues los recursos y los accesos son limitados en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo en el de ciencia, tecnología e innovación. En este sentido, pues también nos gustaría saber, con la doctora Ana Laura Guzmán Rabasa, pocas veces escuchamos también este vínculo entre investigación científica y la industria privada, ¿no? Nos gustaría saber cómo has logrado ese vínculo, cómo es y cuáles han sido algunas de las experiencias o una experiencia gratificante a lo largo de esta trayectoria. Bienvenida, doctora Ana Laura. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio, y pues para empezar quisiera agradecer, pues yo como esperemos a varios de los que nos están escuchando, soy también egresada de un COVACH, del COVACH 1, y pues relación a la pregunta, pues cuando yo terminé la carrera, mi interés primero era trabajar en una industria. Entonces, el último proyecto que realicé fue vinculado entre justamente lo que comentamos, ¿no? O sea, una empresa y un proyecto de investigación por parte de la escuela, ¿no? O sea, de la institución de la cual yo estaba estudiando. Entonces, desde ahí vi justamente esa conexión. Y por otro lado, o sea, comenzar a plasmar justamente el hecho de que, pues, sí, a veces somos muy, pues la gente que hacemos investigación lo vemos muy desligado justamente en la industria privada.
y creo yo que existe una gran vinculación porque al final de cuentas es lo que nosotros estamos buscando. Si queremos que la sociedad mejore, pues el beneficio debe ir justamente a algo práctico, ¿no? O sea, no nada más hacia lo que, pues, que ese descubrimiento, que ese aporte que se está haciendo tenga al final una repercusión justamente hacia las personas que terminan siendo los consumidores y público. Y pues, ¿cómo lograrlo? Yo considero que pues en parte tiene mucho que ver con la parte social, ¿no? O sea, también es importante tratar de no cerrarse, de hacer vínculos con diferentes áreas, con diferentes tipos de personas. Muchas veces el empresario es, pues, de otras carreras, de otra ideología, tiene otras metas, otros objetivos al final de cuentas, pero pues siempre podemos llegar a un punto donde podemos converger, ¿no? Y pues por otro lado, tengo dentro de la carrera que he llevado, he conocido a varias personas que pues así como yo se han inmiscuido hacia la parte pues de trabajar en una empresa, a formar parte de gerencias, de equipos de trabajo, a formar empresas, tanto sea, o formar parte de empresas tanto nacionales como transnacionales, ¿no? Entonces, pues también la vinculación con ese tipo de personas, a veces tenemos mucho la idea de, pues como no es de mi área, pues no lo tomamos mucho en cuenta, ¿no? Y al final de cuentas, ese tipo de personas son las que nos terminan ayudando y aportando varias cuestiones. He podido lograr varias conexiones o vinculaciones que pues hemos logrado al final de cuentas relacionar ahora a mis estudiantes con el sector empresarial, ¿no? Empresas como Coca-Cola, Nestlé, ahorita estamos también José Cuervo, o sea, varias que nosotros conocemos, pues, y pues ahora sí, poder estar conectados, ¿no? Justamente en esa parte. Una empresa también, ahorita con la parte, pues de innovación de productos alimenticios y de productos en general, pues ya las cosas ya no son como antes, ya estamos como que en la tendencia de hacer alimentos que tengan pues menos grasas, menos calorías, pues con respecto a la industria farmacéutica que pues ya no existe, que aminorar el testeo en animales, etcétera, ¿no? Es regresar a la tendencia natural, entonces siempre va a haber el área de oportunidad para la investigación dentro de las industrias. Muy bien, muchas gracias, doctora Ana Laura. Gracias y felicidades. Además es una paciente. Justamente también está la importancia de cómo la ciencia al servicio de la sociedad y del desarrollo socioeconómico, ¿no? Creo que también es importante reconocer este vínculo que muchas veces pues damos por sentado, ¿no? Y si volteamos a ver a nuestro alrededor, todo lo que tengamos como, sobre todo, no sé, dispositivos electrónicos, etcétera, pues seguramente hay una serie de campos científicos, sociales, naturales y de las humanidades que intervinieron en ello, ¿no? Para la creación de ello. Y bueno, finalmente en esta primera ronda nos gustaría saber, doctora Citlali Guadalupe, ¿en qué momento de tu vida reconoces también este interés por el campo de las humanidades, ¿no? Sobre todo porque luego a veces humanidades solemos escuchar todavía menos que sociales y naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo conocer esto? ¿Y cuáles consideras que han sido los aportes significativos de mujeres para el desarrollo de este campo de las humanidades? Adelante, doctora Citlali. Hola, no sé si ya me escucho. Ok, pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradezco mucho la invitación a la doctora Ana Laura Castillo, entrañable amiga y compañera también de investigación, y poder compartir también el espacio con la doctora Angélica Rodríguez Abad, también compañera de Camino en la Investigación, y también compartir mesa con mis otras dos compañeras científicas en esta mesa. Pues bueno, en mi caso, el acercamiento a las humanidades
fue un poco accidental también. Es bastante interesante que en mi historia familiar soy la única mujer en mi generación que tiene un posgrado. Afortunadamente, acercamiento hacia el área de las humanidades desde siempre en mi familia. Mi mamá, por ejemplo, quiso ser maestra. En su momento no pudo serlo, pero creo que tiene todas las cualidades del mundo para ser una muy buena maestra. Mi abuela en su época fue una de las primeras mujeres en escolarizarse, en alfabetizarse en su contexto cercano. Y también ocurre que yo venía, igual que Angélica, del campo de las ciencias pues exactas, de las ciencias de la salud. Y en este caso, a mí me ocurre que por situaciones económicas justamente opto por no estudiar medicina, porque era lo que yo en teoría iba a estudiar. Y pues bueno, empiezo a buscar a ver qué carrera podría estudiar que estuviera dentro de mis posibilidades y dentro de las posibilidades de mis papás. Y pues por azares del destino encuentro la fichita de la carrera de la licenciatura que terminé estudiando, que es la licenciatura en comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas. Dicho sea de paso, también soy egresada del COVACH 13, Tuxtla Oriente. Y bueno, ahí justamente empiezo con el campo de las ciencias de la salud, muy, muy interesada y muy apasionada yo de ese campo, sobre todo porque tuve muy buenos maestros. Y bueno, llego a Humanidades, a la facultad que me vio crecer en términos académicos. Y bueno, empiezo la carrera así como que sin mucha esperanza, porque al final no era lo que me llamaba la atención en un primer momento, lo sufrí un poco. Y sin embargo, en el devenir de mi proceso formativo, empiezo a cobrar como mucho interés por el área pues de las teorías, pero sobre todo del diseño, ¿no? Entonces, en algún momento pensé que me iba a dedicar Hola, disculpen, se cortó un poquito, no sé si me escuchen. Sí. Bueno, ya estoy por aquí otra vez. Y bueno, les decía que bueno, que en este caso, bueno, empecé con los estudios en la licenciatura. Y bueno, llegó un punto casi a mediados, finales de la licenciatura en las que por azares del destino decido hacer un verano para adelantar materias y pues conozco a la que sería mi directora de tesis en licenciatura, maestría y doctorado, la autora Carla Chacón, quien amablemente decide, tiene la valentía de acompañarme en la tesis de licenciatura. Y bueno, un poco gracias al acercamiento de esta profesora mía, pues bueno, yo me empiezo a acercar a la teoría desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más cercana a la realidad en la que yo vivía y como instrumento para leer la realidad en la que yo vivía. Y me empiezo a interesar mucho más por conocer e incorporar estos marcos de sentido en mi pues, desarrollo profesional y académico, pues para poder comprender mejor el contexto en el que yo estoy viviendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es que yo decido titularme a través de una tesis junto con otro compañero, en una tesis bastante atípica en su momento, con un corte bastante antropológico y sociológico para hacer del área de comunicación. Y bueno, el punto es que esta tesis es la que me abre la puerta a poder continuar estudiando. No sin muchas carencias y necesidades, porque el programa al que yo ingreso, pues era un programa que aún no estaba seguir estudiando y no trabajar, como lo decía Angélica hace un momento, pues resulta pues un poco difícil, ¿no? Porque todos esperan, pues bueno, poder retribuir algo, ¿no? Y bueno, decido y opto por el campo de la investigación en las áreas de las ciencias sociales y humanas.
de lo cual no me arrepiento porque creo que me ha permitido acercarme a los fenómenos sociales que están cercanos a mi contexto, y de algún modo eso me ha traído también a ser parte pues de donde me encuentro ahora y a poner en práctica las habilidades para la investigación puestas en, bueno, en pro de las necesidades de la gente en materia educativa, ¿no? En un área muy específica. Ahora bien, al respecto de la importancia de las mujeres en el campo de las ciencias sociales y humanas, creo que ha sido primordial la presencia de científicas sociales. No demerito tampoco el trabajo de los varones en las ciencias sociales, ni obviamente de las mujeres en las ciencias exactas. Sin embargo, de pronto las perspectivas o las formas de situarnos en el mundo, de ser y estar en el mundo desde ciertas características y ciertas experiencias de vida, nos permiten o nos ayudan a poder tener lecturas y abrir estos campos de conocimiento que si no fueran explorados desde esta perspectiva, a lo mejor no se habrían visto o no se habrían abierto. Bueno, tenemos, por ejemplo, todo el tema de los estudios de género y feminismos, desde sus oleadas, desde sus primeras oleadas, que si las mujeres en su momento no hubieran cuestionado el status quo de la sociedad en la que vivían, muy probablemente no existirían líneas de investigación, ni áreas del conocimiento, ni campos del conocimiento que ahora conocemos, ¿no? Como los mismos estudios de género. Bueno, yo cerraría por ahora mi intervención en esta primera ronda y como siempre muy agradecida por la invitación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Citlali. Nos da mucha alegría escuchar también, creo que es un buen incentivo para nuestras jóvenes y estudiantes, pues el tema de estos inicios a temprana edad, de estas inquietudes, de estos accidentes, ¿no? También que las colocan hoy en día en lo que es, en su pasión por la investigación en los diferentes campos. En este sentido, digamos que hay que reconocer estos temas que tenemos en común, digamos, en el quehacer científico las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con estos temas en los que hay que poner atención y poner como los puntos en las IES, ¿no? Cómo la organización familiar y el tema de cuidados interfieren en nuestras trayectorias, ¿no? Cómo también los posgrados o el seguir estudiando se ha vuelto una trinchera, ¿no? En términos económicos y también, pues, teóricos al inicio de nuestras carreras académicas, ¿no? Es decir, no necesariamente dijimos, voy a estudiar esto porque quiero ser científica, ¿no? Sino fue en el camino que se va descubriendo y creo que eso es algo maravilloso, ¿no? Y bueno, tocando justamente el tema de las becas, nos parece importante, imprescindible mencionar que pues la necesidad de instrumentos y de materiales que sin duda si no hubiera becas, becas de veranos científicos desde la media superior, etcétera, pues sería imposible acercarnos a estos otros caminos, ¿no? En ese sentido, pues nos gustaría finalizar con esta pregunta para pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas por parte del público, que seguramente habrá muchas. Pues, ¿qué consejos, en el caso de la doctora Peggy Elizabeth, qué consejos les das a las mujeres jóvenes que desean dedicarse a la investigación científica y tecnológica? Bueno, muchas gracias. Yo creo que si se quieren dedicar a la investigación o no se quieren dedicar a la investigación, a lo que se quieran dedicar es que se escuchen a sí mismas. Es decir, que lo que sientan que quieren hacer lo hagan y que no haya ese límite y que hablen, ¿no? Sobre todo porque las mujeres tenemos un contexto muy difícil en términos de violencia y eso es porque hablar y decir lo que pensamos y lo que sentimos no siempre es fácil. Entonces, yo les diría que si se quieren dedicar a la ciencia, se escuchen a sí mismas para reconocerse y se apasionen por lo que están sintiendo, que lo sientan, que se fijen en qué están sintiendo y en qué están pensando. Y la otra es que hablen a través del medio que puedan y quieran hablar. Si quieren escribir, que escriban. Si quieren hacer videos, que hagan videos. Si quieren hablar con otra persona, acercarse a alguien, decirlo, o en la intimidad de su cuarto, que hablen para sí mismas o para el mundo entero, ¿no?
Y la mejor manera de aprender a hablar, o a la que a mí me funcionó, es leer. A través de cómo otras personas hablaban, de leer cómo otras personas hablaban, me parece que es la mejor forma de aprender a hablar, ¿no? De expresar. Entonces, yo les diría que para la ciencia en específico se necesitan como mujeres dos cosas. Se necesita mucha pasión. No es algo que surja, no es algo que desde chiquita uno sepa qué va a hacer, pero sí hay un elemento de pasión, y la otra es de querer hacerlo, ¿no? O sea, escúchense a sí mismas, salgan, hablen y simplemente háganlo, ¿no? Hay muchos desafíos, hay mucha violencia, hay muchas brechas, pero creo que viene de adentro para afuera, ¿no? Creo que viene de, si donde estés y como estés, el impulso es escucharte, hablar, y lo que a mí me funcionó mucho fue leer, ¿no? Leer me ayudó. Entonces, eso les diría. Muy bien, muchas gracias, doctora Peggy Elizabeth. Doctora Angélica Rodríguez, ¿con qué actividad, pensando en las y los docentes que también nos escuchan y nosotros como docentes, qué actividades crees que podemos, con las cuales podemos involucrarnos como docentes activas para promover en las y los jóvenes el gusto por las ciencias sociales también? Gracias, doctora Ana Laura. Son muchísimas, pero yo creo que pondría como 3 ejemplos claves, precisando justamente esta invitación constante para que los más jóvenes, las más jóvenes, se vayan incorporando como a estas áreas. Primero es el compromiso que como docentes tenemos al momento de estar frente a un grupo. Sabemos que no solamente damos una clase o una cátedra porque leímos un libro o 2 libros, sino que ha sido una constante formación que nos invita a que, aunque no hagamos investigación formal, como pudiéramos decirlo, dedicados a la publicación, todos estos puntos que nos va a exigir sobre todo el Sistema Nacional de Investigadores, por supuesto que como docentes hacemos investigación, por supuesto que como docentes tenemos que acudir a bibliotecas, revisar en la red, revisar textos, sobre todo que tengan esta característica de que el conocimiento fue avalado desde un método para poder ser publicado. Ese creo es el primer compromiso, ¿no? O sea, ser este referente de la maestra, la profesora, la doctora, etcétera, investigó y compartió ciertos autores. Segundo, creo que un elemento circunstancial en este momento histórico son todas estas convocatorias que están existiendo para crear proyectos de trabajo con la sociedad, y que es tratar como de buscar estas convocatorias e invitarles o enseñarnos, porque esto es un trabajo en colectivo, a interpretar una convocatoria. Es decir, cuando nace una convocatoria decimos, es que solamente lo va a poder realizar alguien que sabe hacerlo, ¿no? Y entonces el objetivo es, ok, vamos a leer una convocatoria, ¿qué nos está pidiendo? Y una convocatoria prácticamente nos está dando elementos de un proyecto de investigación, justificación, antecedentes, objetivos, metas, resultados, metodología, etc. Entonces es empezar a deshilar, de alguna manera decirlo así, que una convocatoria lleva una serie de fases o de pasos a seguir. Entonces, yo creo que sobre todo en las diferentes disciplinas que están todavía en el nivel medio superior, y que agradezco que existan porque sabemos que con las reformas educativas todas las ciencias sociales y la parte de la historia ha querido ser borrada, ¿no? Es decir, estas áreas no nos interesan. Sin embargo, ha sido una lucha por mantenerse, y hoy en día que tienen sobre todo esta área de la metodología de la investigación, son específicamente necesarias porque nos van a invitar a leer teorías, nos van a invitar a leer metodologías y por supuesto hoy en día las convocatorias. Tercero, incentivar por parte de los profesores, profesoras, a que las y los estudiantes salgan del contexto en el que hemos o han crecido, ¿no? Es decir, a través de que se apoyen con alguna otra persona que está trabajando de la mano con la investigación, que no sé en este sentido si hay alguna vinculación directamente con las universidades,
que acudan y conozcan de cerca a cómo están haciendo un trabajo, ¿no? Cómo se generan estos grupos de trabajo a través de los cuerpos académicos, porque sabemos que la investigación tampoco se hace solo o sola. Necesitamos todo un cuerpo de trabajo interdisciplinario en el que si está el psicólogo, la socióloga, la antropóloga, la bióloga, el ingeniero, pues tenemos que aportar algunas reflexiones en torno a un problema de investigación, en torno a una problemática que se nos presente de manera inmediata y dar posibles soluciones o posibles estrategias de desarrollo. Creo que al menos con estos 3 referentes pudiéramos invitar a los y las jóvenes a conocer primero qué es hacer ciencia, ¿no? Y romper con este estereotipo de la bata blanca que nos han construido en este escenario, yo siempre lo he dicho así, caricaturesco, ¿no? De él o la científica con bata blanca, ¿no? Apoyado de estos instrumentos de laboratorio, porque vamos a entender que diferentes áreas no vamos a llevar ese estereotipo, esa bata blanca. No voy a salir yo como socióloga a hacer etnografía a una comunidad rural de mi estado de Morelos y me van a ver con una bata blanca. No, tenemos otras lógicas y tenemos otros instrumentos de trabajo, ¿no? Y finalmente, y este es un plus que quería yo compartir a partir de que lo que menciona también la doctora Elizabeth de la lectura, algo que a mí me inspiró y que ha sido reciente, y eso se lo agradezco mucho a la doctora Leticia Pons Bonals allá en Chiapas, fue justamente aprender de un método bien bonito, que a la fecha me acompaña, es el método biográfico narrativo. Cuando yo conocí el método biográfico narrativo, mi modo de leer cambió. Es decir, antes yo leía historias o leía, no sé, algún otro libro de ficción, etc. Cuando yo estudié método biográfico narrativo, me cambió mi interés por lectura. Y ahora leo biografías, historias de vida, ¿no? De estas científicas o de estos científicos o de un personaje histórico, no sé, Porfirio Díaz, Benito Juárez, Rosario Castellanos en Chiapas, por ejemplo, que ella es muy didáctica en su biografía, que va compartiendo de quién era, de lo que vivía en ese periodo, y me inspira, porque entonces reconoces que, como dice el título, no se nace científica, se llega a serlo. Y tú conoces a lo largo de esas historias compartidas, ya sea de escritura autobiográfica o escrito por terceras personas, las dificultades en las que se encontraron para llegar a ser lo que fueron históricamente hablando, ¿no? Tener ese nombramiento. Y creo yo que ahora podemos trabajar, al menos desde este enfoque que tengo sobre el envejecimiento y la vejez, de recuperar estas biografías de las mujeres que ya envejecieron y que son parte de nuestra historia comunitaria y de nuestra historia que muchas veces no ha sido nombrada, porque vivieron en un contexto histórico marcado en esta división sexogenérica, situada en el trabajo de lo doméstico y de cuidados, particularmente en el caso de las mujeres, y tendríamos que recuperar también esas historias de estas mujeres que ya envejecieron y las que estamos por envejecer, por supuesto, y poder ser referentes de inspiración, porque entendamos que todos tenemos una historia, una biografía, no nada más aquellos o aquellas que lograron tener un posicionamiento en la historia, un nombramiento en la historia, sino que todas y todos tendríamos que dejar una huellita de quiénes fuimos en este paso de la vida. Y creo que ese sería un elemento muy bonito y un proyecto que ojalá también se pudieran desarrollar desde el nivel medio superior. Con ello cerraría esta participación, doctora. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Angélica Rodríguez. Justamente mencionabas el hecho de que las docentes y los docentes de educación media superior y de educación básica, por supuesto, también, pues hacen investigación, ¿no? Y no necesariamente desde los parámetros que a lo mejor el Sistema Nacional nos implica, pero justamente a mí me da mucha felicidad que podamos contar en el Colegio de Bachilleres de Chiapas a partir de la convocatoria emitida por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, una convocatoria específica para docentes de educación media superior para pertenecer al padrón estatal de nuevos talentos académicos, investigadoras, ¿no? Y entonces habemos 11 docentes y administrativas que pertenecemos a él y también estudiantes, ¿no? Que sin duda fueron impulsadas por docentes de diferentes puntos del estado de Chiapas, lugares rurales, indígenas, y me parece que eso es valioso, es como un punto de avance, ¿no? Bueno,
no quise llamarlo avance como en términos tan lineales, pero sí de reconocimiento hacia esas prácticas de investigación que se hacen desde la docencia en nivel medio superior, ¿no? Muchas gracias, doctora Angélica. Y justamente en ese sentido, doctora Ana Laura, ¿cómo involucrar también a las infancias, ¿no? Y a las juventudes en este gusto también por la biotecnología, ¿no? O sea, ¿qué se hace en biotecnología, no? A veces lo escuchamos y suena así como algo también a veces como muy difícil y tal, pero cuando ustedes lo platican, por ejemplo, ahora no lo platican y es como tan cotidiano, de eso vivimos, todo el tiempo lo estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo involucrar a las infancias y juventudes en ello? Gracias, doctor. Bueno, ¿sí me escuchan? No sé si ¿sí se escucha? ¿Se escucha un poco bajo? ¿Se escucha ahora sí? Un poco más cerca para que se escuche mejor. Ahí. Bueno, yo considero que yo les comento a mis alumnos, así de los que he tenido y al público en general, de que creo yo que el prototipo de aquella persona que se quiere involucrar en biotecnología es aquella, o sea, que debe ser curiosa, ¿no? O sea, que debe tener esa curiosidad. O sea, creo yo que por decir desde niñas, desde pequeños debe ser ese niño que preguntaba, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué sucede tal cosa? O sea, creo yo que esas ganas o esa motivación que tienen como para saber, eso es el aire que debemos impulsar, ¿no? O sea, de promover, de que realmente tenga esa habilidad, ¿no? Igual existen por ahí ahorita con las redes sociales y muchas otras cuestiones, donde podemos encontrar un sinnúmero de información, ¿no? Igual por ahí canalizar la información, ver y mostrar realmente lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Por ahí hay muchos videos en los que lejos de que nos podamos criticar o alguna otro tipo de cuestión, pues también provocar ese tipo de búsqueda de la investigación, ¿no? O sea, cómo es que surge cada una de las cosas. O a veces tan simple como lo que habíamos dicho. Yo igual alguna vez platicaba con algunos niños que por ahí creo yo que muchas veces hemos visto en la cultura mexicana algunos hábitos o algunas cuestiones que son muy usuales y que nunca les damos una explicación concreta, ¿no? Por ahí igual una de las tareitas o alguna de las cuestiones por ahí importantes es ver entonces cómo es que surgió ese hábito, ¿no? O cómo es que, por decir, por ahí, yo les contaba hoy en la mañana al grupo de estudiantes que tengo que muchas veces atribuimos a que se corta el atol, por decir un ejemplo así muy burdo, porque alguien lo quedó viendo, porque tenía la vista muy, muy caliente o algún otro mito por ahí muy, burdo, por decirlo así, o muy tradicionalista, ¿no? En ese aspecto. Pero pues al final de cuentas existe su explicación, ver cómo es que surge, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Que muchas veces hemos entablado alguna plática o hemos visto alguna noticia y tratar de promover pues eso, pero desde el punto de vista tecnológico, ¿no? O desde el punto de vista de información más fidedigna, ¿no? No nada más quedarnos como que en el qué pasa o en el conformarnos pues desde ese ámbito, ¿no? Por otro lado, también, como comentan igual por ahí el resto de las panelistas, creo yo que el promover qué es lo que se está haciendo de manera general, pues es muy importante, ¿no? Ver y checar qué es lo que se está haciendo, no solamente en el estado, sino también en el país y en otros ámbitos. Por ahí tuvimos
pues todos hasta cierto punto el desfortunio de ver cómo progresaba la pandemia, ¿no? Y eso también, el hecho de cómo combatirla, qué hacer ante ese tipo de cuestiones y toda la desinformación e información que existió, pues fue parte o el aporte, el impulso para seguir haciendo biotecnología, ¿no? En sus diferentes ramas. O sea, desde el punto de vista, pues en mi área, que sería más bien biotecnología alimentaria, pero también vimos cómo había biotecnología farmacéutica, cómo hablar igual también de biotecnología ambiental con todos los cambios que hemos tenido últimamente. Entonces, el estar informados de buena manera también aporta, ¿no? Y cada una de las necesidades que vamos teniendo como sociedad, pues también es parte de ello, ¿no? Para mí creo que es muy importante que, pues que el muchacho se involucre, o sea, que no nada más, o sea, que las jóvenes en este punto también veamos y noten, pues vayamos más allá de nuestro límite. O sea, buscar un poco más allá de lo que convencionalmente hacemos. Creo yo que eso también aporta mucho hacia el interés, hacia el mismo hecho de seguir investigando, ¿no? Y pues en este caso, pues seguir esa misma línea. Muchas de las cosas que tenemos tienen que ver pues con avances biotecnológicos, ¿no? Y a veces no nos damos ni cuenta. O sea, los consumimos o los vemos o estamos tan habituados que pues tal vez ya no los vemos con tanta curiosidad. Pero pues también el mismo hecho de preguntarse o el seguir tratando de promover ese tipo de acciones aporta mucho hacia la investigación. Muy bien, muchas gracias, doctora Ana Laura. También eso de fomentar estos espacios, ¿no? Donde se genera información, la importancia de la divulgación y la difusión científica, creo que también es muy importante, ¿no? Para poder lograr este acceso a la población en general, ¿no? A conocimientos, descubrimientos, etcétera. Y bueno, finalmente, para dar paso a la siguiente sesión de preguntas y respuestas, doctora Citlali Guadalupe, nos gustaría saber ¿qué cree, considera que se podría o fomentar en las instituciones de educación media superior para formar a espacios, para tener espacios para formar a jóvenes interesadas en la ciencia? Hola, ¿me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí. Voy a dejar la cámara apagada. Bueno, pues miren, al respecto de esta pregunta de cómo fomentar espacios pues en el nivel medio superior, yo diría fomentar espacios, pero también fomentar formas de acompañamiento, ¿no? Formas de acompañar para, pues eso, para desarrollo científico, ya sea en las ciencias sociales o humanas. Escuchando a mis compañeras panelistas, no podía evitar justamente tomar nota y además recordar mi propio proceso y al respecto de lo que ellas planteaban, he registrado 4 puntos, ¿no? Y que parten justamente de la propia experiencia como estudiante y como acompañante en procesos de investigación. En primer lugar, creo que ¿qué tendríamos que estar haciendo para fomentar tanto espacios como procesos de acompañamiento que deriven en procesos de investigación en el nivel medio superior? Creo que lo primero que habría que hacer es impulsar el interés por conocer. Ya lo decía la doctora Ana Laura, hay que impulsar el interés por conocer, por saber más sobre algo que nos interese, lo que sea, no importa si dijera ella es algo mínimo, algo tan cotidiano como saber por qué se corta la leche, ¿no? Ir y buscar respuestas y también ir y buscar más preguntas, ¿no? Que respondernos. También como acompañantes y como instituciones educativas tendríamos justamente que acompañar, no solo decir cómo debería ser algo o cómo se debería hacer investigación, sino acompañar a nuestros estudiantes a probar sus instrumentos, a plantearse la forma de construirlos
pertenece. De igual manera, habría que acompañar y colaborar sin invadir el análisis que pueden llegar a encontrar en sus búsquedas, de la información que pueden llegar a encontrar en sus búsquedas, y que vayan haciendo sus propios ejercicios de categorización, de análisis, de interpretación de esa realidad que les rodea. También creo que es preciso dejar crecer, ¿no? Todo es perfectible. Tanto las investigaciones y sus resultados, lo que derive ya sea en un informe de investigación o siempre en constante construcción y aprendizaje. Y justamente son estos espacios que le voy a decir semilleros, desde el bachillerato, que podrían permitirnos también a nosotras plantearnos la posibilidad de otras formas de hacer, de otras preguntas que ni siquiera nos estábamos haciendo, desde la frescura de la mirada que pueden tener los jóvenes, ¿no? No es que estemos tan lejos de la juventud también nosotras. Y finalmente, poner en común, generar redes para resolver problemas sociales cercanos a nuestro contexto, y esto se podría estar haciendo incluso desde el bachillerato, impulsando la participación de los jóvenes en proyectos más amplios de impacto regional, de impacto local, que posteriormente les inviten y les impulsen a desarrollar el interés para que, llegados a sus estudios superiores en la licenciatura, pues pudieran participar en redes de investigación más amplias, en forma, y también pensar que hay redes de investigación que van más allá de lo áulico, de lo escolar, de lo propiamente académico, entendido como en este intercambio desde las universidades, y que hay otros espacios de encuentro y otros momentos de encuentro que también te permiten hacer, reflexionar e ir más allá y hacer con otras personas que también son académicas, pero más allá de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahora la dejaría aquí para poder pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por sus aportaciones, por sus recomendaciones y también por estas reflexiones que surgen justo en el momento, ¿no? Yo creo que también el encuentro, la plática del momento también permite hacer estas reflexiones y también, sobre todo, hacernos preguntas, ¿no? Entonces vamos a escuchar otras preguntas que surgieron en el camino. Le voy a ceder el micrófono a la maestra Elsie Beatriz López para que ella nos vaya formulando las preguntas del público. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana Laura Castillo. Gracias a nuestros panelistas que amablemente compartieron sus puntos de vista, líneas de trabajo e investigación en este tema tan importante. Agradecemos la participación entusiasta de quienes se conectaron a este webinar y a quienes han enviado saludos y comentarios muy optimistas y algunas preguntas que vamos a seleccionar para nuestros panelistas. José Díaz de Feria nos comenta: dentro del nuevo paradigma educativo de la nueva escuela mexicana, la investigación es un elemento que coadyuva al reconocimiento de las realidades actuales, el cual permite comprender la importancia de nuestros contextos. Nos hace la pregunta: ¿qué temas consideran trascendentes para investigar en la educación media superior? ¿Nos podría contestar la doctora Angélica Rodríguez, por favor? Muchísimas gracias, doctora Beatriz. Temas son muchos, ¿no? Digo, hay muchísimas necesidades de trabajo, de investigación, pero voy a hablarlo desde mi sesgo académico personal. Una de las áreas que para mí y en los últimos años he centrado bastante, que tenemos pendiente, es con el envejecimiento y la vejez. Sabemos que estamos viviendo en una sociedad que cada vez envejece más. Las estadísticas nos los dicen, estamos en un contexto sociodemográfico en el que pues, el tema de los nacimientos han disminuido, ¿no? Las familias son muy pequeñas, tasas ceros, algunos de ellos se está viviendo. Y por supuesto, este proceso que estamos viviendo de una mayor esperanza de vida, en donde las familias ya no solamente vive una o dos generaciones, sino que nos estamos interrelacionando 3, 4 generaciones, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, no sé. Entonces, a mi parecer, desde la educación media superior sería importante poder situarnos y centrarnos sobre los envejecimientos en términos plurales,
a fin de poder destacar las formas de envejecer, sobre todo en ciertos contextos, ¿no? En el sur, ya lo ha dicho Verónica Montes de Oca, se envejece de maneras distintas en el norte, en el centro y en el sur del país, con realidades completamente diferentes, y que los jóvenes y las jóvenes comiencen a construir justamente estos panoramas de cómo envejecieron los que ya están en este grupo poblacional, hablando en términos cronológicos de 65 años y más, que es como la edad, rango que nos exige o nos indican las diferentes instancias públicas, ¿no? Y que en este sentido pudiéramos abonar como a proyectos de trabajo para poder de alguna manera propiciar la participación activa de las personas adultas mayores en nuestra sociedad y con construir relaciones más intergeneracionales en donde evitemos justamente estos viejismos o edadismos que hemos construido a la par en el rechazo de la persona adulta mayor, sobre todo cuando se presentan en términos más patológicos y de dependencia con estos envejecimientos, con enfermedades, por supuesto, por los estilos de vida, ¿no? Hoy en día, por supuesto, vivimos más, pero eso no se traduce en mejores condiciones de vida y esto tiene que ver con los estilos de vida. Y para aprender a envejecer, por supuesto, hay que tener en cuenta que no tendríamos que esperar hasta esa edad para empezar a ver proyectos de envejecimientos, sino desde edades muy tempranas, desde las infancias, las juventudes y las adulteces, para llevar un panorama de envejecimiento. Por eso yo decía, voy a hablar desde mi sesgo analítico en este momento de mi vida personal y profesional, porque me ha permitido entender que ese ha sido un referente principal y primordial ante la deuda pendiente que tenemos con nuestras sociedades, ¿no? Y entonces, desde allí, yo propondría ese tema de trabajo para los jóvenes y las jóvenes. Muchas gracias, doctora, por su participación. Enseguida nos hacen otra pregunta. Sería para la doctora Peggy Elizabeth Álvarez, por favor. Silvia Hortensia Ángeles nos pregunta, ¿alguna vez tuvieron dudas sobre continuar con lo que estaban estudiando? ¿Han sentido limitaciones en la ciencia donde trabajan por ser mujeres? Gracias. Bueno, la respuesta es sí. Siempre, bueno, durante mucho tiempo yo tuve serias dudas de continuar estudiando, no por la pasión, no porque no pudiera, sino porque las mujeres nos tenemos que enfrentar en todos los ámbitos y en la ciencia también a mucha violencia institucional, mucho violencia doméstica. Yo durante 15 años tuve violencia doméstica y después tuve violencia institucional y he tenido que afrontar acoso callejero, acoso en el trabajo, y creo que yo no soy la única y creo que muchas mujeres lo han tenido que afrontar. Si no han visto en Netflix Mujeres en la Ciencia, les recomiendo que lo vean, ¿no? Es un documental sobre uno de los muchos desafíos que tenemos que afrontar. Y entonces sí, uno duda de seguir en la ciencia, de seguir yendo a trabajar, de seguir en lo que uno está, justamente porque el piso no es parejo. Es decir, no se nace científica y se va uno haciendo, pero también se nace mujer y la sociedad entera carga sobre nosotros una serie de limitaciones y de educación y de presión social que impide que nosotras seamos científicas, ¿no? Las mujeres que somos madres y que tenemos que dejar a nuestros hijos, lidiamos con mucha culpa por salir a trabajar. Las mujeres que somos madres
y somos científicas y nos enfrentamos a grupos de trabajo en donde eres la única mujer y los líderes y los que toman decisiones son hombres, es muy difícil. Y las mujeres que somos científicas y estamos en grupos de trabajo con hombres que te acosan sexualmente, también es muy difícil, ¿no? Entonces, sí, durante muchas veces, la estadísca dice que 1 de cada 4 mujeres sufre violencia. Y al menos aquí estamos, ¿qué? 5, 6, y en el panel, los asistentes deben de haber muchos más. Entonces, el nivel de violencia a la que nos enfrentamos las mujeres para ser científicas, para ser madres, es mucho mayor. Entonces, sí, yo he dudado muchas veces de seguir mi carrera científica, mi trabajo, por cuestiones de violencia de género. No es sencillo ser científica y ser mujer, porque esto va en detrimento también de las oportunidades que se abren, ¿no? Y de los espacios que tenemos para hablar de feminismo, ¿no? Voy a retomar un poco lo que, porque surgió en las preguntas, esto de que por qué solo el 3% de las mujeres son premios Nobel y por qué en el estado de Chiapas no hay ninguna mujer que sea SNI 3. Y sí hay hombres que son SNI 3, pero hay mujeres que no son SNI 3. ¿Y por qué mujeres que hemos tenido la misma formación en la misma escuela con los mismos maestros? Porque en un hombre sí es muy fácil llegar a ser SNI 3 o ser reconocido a nivel internacional como científico, y por qué en las mujeres no. Y esto es por todo el contexto que tenemos, ¿no? Entonces, sí, yo sí he dudado muchas veces, pero afortunadamente siempre, de todas las veces que he dudado dejarlo, muchas más he tomado la decisión de continuar, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, y estos foros en donde hay alumnas, hay jóvenes que tienen 16, 17 años, que están en la preparatoria y que están por decidir su vida, es bien importante que se escuchen y bien importante que sepan que aunque no es un camino fácil, es un camino que hay que seguir, ¿no? Ese es, ya se me olvidó la segunda pregunta. La primera pregunta es que si he dudado de continuar con mi trabajo. Pues sí, sí lo he dudado muchas veces. La segunda parte ya no me acuerdo. ¿Cuál es? ¿Se me la repite? Ay, ya no la escucho. No la escucho. Es, ¿Ha ok, sentido gracias. limitaciones en la ciencia donde trabaja por ser mujeres? Sí, bueno, lo retomo, ¿no? Sí, lo he sentido. Las mujeres que nos dedicamos a lo que se llama las ciencias duras, matemáticas, biología, química, biotecnología, ingeniería en general, hemos sentido limitaciones por ser mujer, sí, en muchos sentidos. En lo fisiológico, las mujeres no funcionamos igual que los hombres, ¿no? Los hombres no tienen periodo, no se embarazan, no tienen menopausia. Entonces, la dinámica es diferente, ¿no? Yo he trabajado con compañeros tanto del área de ciencias biológicas como de ingeniería en mecatrónica. Me he desarrollado en grupos de trabajo que son fundamentalmente hombres, y dirigir un grupo de investigación es diferente para un hombre y para una mujer. Los hombres generalmente, cuando son jefes, en forma muy natural se les reconoce esa posición. Las mujeres no, las mujeres tenemos que demostrar por qué llegamos ahí, y tenemos que luchar y seguir demostrando que nuestra voz y nuestro lugar es el suficiente, ¿no? Yo he tenido, desafortunadamente, gente que dice, que me ha dicho, tú no sabes nada, tú lo único que te debes de hacer
es dedicarte a hacer caldo de pollo. La ciencia no es para las mujeres. Gente que me lo ha dicho. Tú no puedes, tú no sabes, solo porque soy mujer. Entonces, sí es algo que hay que decir. Por eso decía en la otra intervención, hay que hablarlo, hay que decirlo, que la ciencia para las mujeres no es fácil. Hay brechas y hay techos de cristal que debemos de romper en posición y en decirlo. En este foro que se dice una científica no nace sino se hace, pues sí, parte del hacerte como científica es reconocerte como mujer y reconocerte que no vas a hacer las cosas igual que un hombre. Los hombres las hacen muy bien, muchas cosas, como hombres, y las mujeres hacemos muchas cosas muy bien como mujeres. Entonces, creo que es parte de toda un posicionamiento que debemos de, como sociedad, de enfrentar, y que aplaudo en este caso al COVACH, que abra estos foros para que podamos decir, ¿no? Que no es sencillo, pero que es muy reconfortante, y que vivamos donde vivamos, seamos de donde seamos, si somos hombres, si somos mujeres, si somos lo que decidamos ser, vamos a enfrentar limitaciones. Entonces, pues sí, la respuesta es sí. No ha sido fácil, pero estoy muy, muy satisfecha con los logros que he tenido. Por eso, por decidir cuando dudo, decidir continuar, ¿no? Es persistente, hay que ser persistente y valiente. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, doctora Peggy Elizabeth. Tenemos otra pregunta que nos hace Liceo Gómez Santi. Si nos podría contestar la doctora Ana Laura Guzmán. ¿Qué recomendación nos dan para los alumnos que viven en zonas marginadas? Por ahí es un poco más complejo la cuestión en relación a las zonas marginadas, ¿no? Porque pues muchas veces decimos o estamos muy habituados a comentar que la ciencia está al alcance de todos y que al final de cuentas, pues con un celular o el internet llega. Pero pues la cuestión de las zonas marginadas, pues prácticamente los voceros son los profesores, ¿no? O sea, para aquellos planteles que se encuentran ubicados en las zonas marginadas, requiere de un esfuerzo mayor con respecto al docente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, primero, buscar la manera en la que se motiven para pensar en ciencia, ¿no? O sea, para que igual algo, como les decía, tan fácil o tan sencillo, pueda causar interés. O sea, una pregunta, algo que ellos conozcan, algo que vean. O sea, en una zona marginada hay mucho campo de oportunidad también, ¿no? O sea, desde las cuestiones de lo que se hace, de lo que se produce, las ciencias biológicas al respecto. Por ahí también podemos hablar un poquito con respecto a la parte social, qué es lo que ellos ven, cómo lo perciben, hacer foros. O sea, una charla también a veces es enriquecedora, ver puntos de vista, o sea, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y por otro lado, bueno, una vez que ya se creó la curiosidad del alumno, ahora sí, pues va también del instructor. Ver entonces cómo vamos a encaminar la respuesta o la orientación para dar, pues, si no una correcta solución, al menos una solución que nos satisfaga, ¿no? O sea, que al final de cuentas nos podamos decir, bueno, ya tenemos esta pregunta, ahora el profesor ya tiene el profesor la curiosidad de sus alumnos dispuestos a aprender y ahora sí poder enseñarles, ¿no?
vamos a decir o vamos a ver, armar dinámicas de trabajo. Se puede hablar de experimentación. Yo creo que muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida hicimos el cultivo de un frijolito, ¿no? O sea, desde ahí de cómo ver partir del frijolito, ahora sí a una plantita y todo ese tipo de cuestiones. Y desde ahí explicar ciencia, ¿no? O sea, desde el punto de vista de las ciencias enfocadas hacia la parte natural, ¿no? O sea, entonces, hay muchas maneras o estrategias, simplemente que sí se requiere de un mayor esfuerzo del comunicador, ¿no? Y que al final de cuentas el profesor tenga esa vocación, ¿no? De querer transmitirla, de causar esa motivación al alumno. Creo yo que seguramente dentro del aula, pues podemos tener algunos que pues no están interesados y va a ser completamente normal, porque tal vez esos alumnos están más interesadas o pues en alguna otra rama del conocimiento, pero pues igual sintámonos orgullosos de aquellas alumnas que desde ahí comenzaron a tener el interés, ¿no? Pues eso sería todo en cuestión a esa pregunta. Muchas gracias, doctora Ana Laura Guzmán. Terminamos con la ronda de preguntas. Les cedo el espacio a la doctora Ana Laura Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Elsie. Bueno, por ahí asistentes preguntaban o solicitaban si podían dejar sus correos electrónicos a las panelistas. Creo que sería muy interesante. Si se pudieran dar cuenta, hay más preguntas que hacer, entonces creo que podríamos seguir también con este vínculo que se creó y que esperamos sigamos compartiendo espacios. Muchas gracias por sus aportaciones, por sus discusiones, sus reflexiones. Sin duda creo que este espacio se creó justo para eso, para hablar de las experiencias, ¿no? Y también como ver y escuchar ese detrás de cámaras, ¿no? O detrás del tejido, qué es lo que hay atrás, ¿no? Todos los nuditos, los surcidos, etcétera, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que me voy con estas palabras que ustedes mencionaban en un principio y también finalizaba Ana Laura, que tenían que ver con esta posibilidad de asombrarnos con lo cotidiano, ¿no? Cómo desde lo cotidiano y desde lo que tenemos alrededor podremos hacer ciencias sociales, naturales y humanísticas, ¿no? Porque el hecho de explorar y observar, pararnos y cuestionarnos sobre la naturaleza, sobre los comportamientos, sobre lo que pasa, sobre la historia, creo que es muy importante, ¿no? También rescato por ahí, también decía la doctora Angélica, el hecho de pensar no solamente, a veces nos enfocamos solo en las historias exitosas, ¿no? O en estas estudiantes destacadas y destacados, y yo creo que recordar que la ciencia la pueden hacer todas y todos, ¿no? Que no sean destacados en el ámbito de asignaturas y de ciertos parámetros no significa que no puedan llegar a ser científicas y científicos, ¿no? En ese sentido, pues agradecemos mucho que ustedes como mujeres puedan ser un aporte para abrir y ver otras posibilidades. Así como ustedes alguna vez escucharon a otra mujer y dijeron, de aquí, o esto puede ser, esto puedo llegar a ser, estoy segura que con que una estudiante nos escuchara hoy, las escuchara hoy y pueda decir, ah, mira, puedo hacer esto, puedo vivir de esto, o me puedo dedicar a tal cosa, y que se siente identificada con las problemáticas compartidas, pues creo que se ha logrado el cometido de este primer seminario web, ¿no? Que como todo febrero nos gusta iniciar justamente con esto. Y bueno, también darles las gracias, esperamos seguir en contacto y queremos aprovechar justamente cuando ustedes hablaron de veranos, de experiencias cercanas con docentes, etcétera, pues nosotros queremos compartirles, va a aparecer ahorita en cámara la convocatoria de estancias de verano, programa de estancias de verano científico que emite el ICTIECH en el estado de Chiapas para educación media superior. Es poco tiempo el que se ha abierto esta posibilidad para que educación media superior también pueda tener este incentivo económico que, como ya vieron, para las mujeres muchas veces es difícil, ¿no? Entonces, creo que esto puede ser un inicio de un acercamiento a las ciencias y también, como decía la doctora Peggy,
podemos descubrir que nos gusta o no nos gusta hacer investigación. Lo importante es que todas tengamos la posibilidad de explorar eso, ¿no? Y si decidimos que no, pues qué bueno, pero que a nadie se le niegue el dar por sentado que existe una posibilidad de ser científicas, ¿no? Así que bueno, yo con esto cerraría. Agradezco mucho sus palabras, sus comentarios, a quienes estuvieron también presentes escuchando y escribiendo. Muchas gracias. Dejaremos los correos si les pediríamos a las panelistas si los pudieran compartir aquí en el chat. De igual manera, yo a través del correo del departamento les enviaríamos la información que ustedes nos proporcionen. Y bueno, pues les pedimos de toda la audiencia, gracias a docentes, estudiantes y distinguidas panelistas. Nos esperamos en el siguiente seminario web de Ciencia, Tecnología e Innovación Educativa. A nombre del maestro Darinel Morales Juárez y del doctor Luis Javier Balseca Pinto, les damos las gracias.